El drama comienza en medio de la noche en la ciudad de Beacon Hill, donde la policía con perros registra los bosques en máxima alerta y lista para intervenir. Un adolescente de secundaria llamado Scott vivía cerca de los bosques. Fue inmediatamente alertado por la visita de su mejor amigo, Styles, quien lo asustó bastante. El padre de Styles era el sheriff de la ciudad, por lo que estaba al tanto de las operaciones policiales, y vino a informar a Scott que se había encontrado el torso de una chica en la ciudad. La policía ahora buscaba la otra mitad. Styles había venido a invitar a Scott a participar en la emocionante búsqueda. Al entrar en los bosques, Scott, que sufría de asma, se quejaba continuamente de que Styles no lo esperaba. De manera inesperada, se encontraron con la policía, y Scott se escondió mientras Styles fue llevado por su padre. Sintiéndose abrumado, Scott decidió regresar. El bosque estaba silencioso y oscuro, y su adrenalina se desvaneció en un escalofrío. Al regresar, una manada de ciervos asustados lo hizo caer, y perdió su inhalador. Usando la débil luz de su teléfono, Scott buscó su inhalador, pero cayó, conmocionado, sobre la parte superior faltante del cuerpo de la chica. La visión macabra lo aterrorizó, provocándole escalofríos desde la columna vertebral hasta las nalgas y haciéndolo rodar por una zanja. Al levantarse, Scott notó un enorme lobo cerca, con ojos brillando fríamente. Se lanzó sobre él, haciéndolo caer, tomándolo por una segunda mujer sexy. En una lucha encarnizada, Scott fue mordido en el abdomen, pero desafortunadamente no en su lugar maloliente. El dolor liberó su potencial oculto, permitiéndole rodar y huir desesperadamente. Casi fue atropellado por un coche al salir de los bosques, pero el lobo no lo siguió. Scott revisó rápidamente sus heridas, encontrando una fila de marcas de mordida, un recordatorio impactante y doloroso de su prueba. Scott mantuvo el incidente en secreto para su familia y curó sus heridas solo. Al día siguiente, fue a la escuela como de costumbre, soportando la humillación rutinaria del capitán del equipo de lacrosse, Jackson, pero ya estaba acostumbrado. Styles, al enterarse de la desventura de su amigo la noche anterior, insistió en que no podía haber lobos en la ciudad, ya que no había informes de lobos en California desde hacía más de 60 años. Scott, considerando la oscuridad de la noche, comenzó a dudar de su propia experiencia. La pequeña ciudad estaba conmocionada con el caso del cuerpo de la chica. El profesor instó a los estudiantes a concentrarse en sus estudios, mencionando que la policía había detenido a un sospechoso antes de comenzar la clase. Scott fue sorprendido por un timbre en clase y miró a su alrededor para ver quién se había atrevido a no poner su teléfono en silencio. Se dio cuenta de que nadie más parecía escucharlo. Cuando se respondió la llamada, escuchó una voz femenina clara y localizó que venía de una chica en la calle. Aunque estaba lejos, Scott escuchó su conversación y supo que era una nueva alumna transferida que había olvidado traer un bolígrafo. La chica, llamada Allison, fue llevada al aula y se sentó detrás de Scott, quien inmediatamente le ofreció un bolígrafo. Allison le agradeció, sorprendida e impresionada, mientras Scott luchaba por contener sus impulsos hormonales. Allison apenas había comenzado la escuela cuando recibió una cálida bienvenida de la belleza del campus, Lydia. Esto desconcertó a otra compañera de clase, que no entendía cómo Allison se había convertido en miembro del círculo exclusivo de Lydia tan rápido. Perpleja, le preguntó a Scott y Styles cómo Allison había logrado entrar en el grupo popular tan rápido. Styles explicó que Allison era particularmente atractiva y que las bellezas tendían a agruparse. Bromeó sugiriendo a la compañera de clase que tal vez buscara las respuestas en sí misma. De ahí, Scott escuchó su conversación y se sintió aliviado al saber que Allison había rechazado una invitación a una fiesta de Jackson, contento de que no fuera solo una chica superficial. Y el hecho de que Allison fuera al partido de lacrosse despertó algo en Scott. Antes, solo era un suplente en el banquillo, pero este año estaba decidido a ser parte del equipo titular. Sin embargo, la realidad era dura. El entrenador solo lo quería como jugador de práctica, lo que quedó dolorosamente claro cuando el silbato durante el entrenamiento resonó como un trueno, dejando a Scott con dolor de cabeza. Sin embargo, durante el entrenamiento, Scott atrapó cada bola sin esfuerzo como por instinto, atrayendo las miradas admirativas de las chicas que observaban. Jackson no soportaba ver a Scott robarle el protagonismo e intentó desafiarlo agresivamente, pero Scott lo bloqueó hábilmente. La multitud aplaudió ruidosamente. Incluso Lydia, la novia de Jackson, aplaudió a Scott, lo que solo avivó el resentimiento de Jackson. Sin duda, se estaba formando una rivalidad. Después de la escuela, Scott y Styles regresaron al bosque. Scott estaba asombrado por los cambios en él, pero también ligeramente preocupado. Temía que la mordida del lobo lo hubiera infectado con un virus, como algo sacado de un apocalipsis zombie, aumentando sus capacidades mientras potencialmente dañaba su cuerpo. Styles lo bromeó sobre una infección especial que hace que alguien aúlle como ganso en la luna llena. Molesto, Scott empujó a Styles y buscó en la zona. Scott se dio cuenta de que el inhalador y el cuerpo de la chica habían desaparecido. De repente, un hombre musculoso apareció detrás de ellos, cuestionando su presencia en su propiedad privada. Tras saber que solo buscaban algo, el hombre arrojó el inhalador a Scott y se fue. Styles reconoció más tarde al hombre como Derek, y cuya familia murió trágicamente en un incendio hace 6 años y que ahora había regresado. Más tarde esa noche, mientras trabajaba en una tienda de animales, Scott descubrió que su herida ya había sanado, solo un día después de ser mordido. Los gatos en la tienda estaban nerviosos, como si percibieran una amenaza, causando caos. En ese momento, Allison llegó en pánico, habiendo roto accidentalmente la pata de un perro.
Scott calmó a la alterada Allison y revisó al perro, que gruñía contra Allison, su enemiga percibida. La presencia de Scott, con sus ojos cambiantes, intimidó al perro hasta someterlo. Ambos rieron juntos mientras atendían al perro, y bajo la mirada de Scott, el perro permitió que Allison lo acariciara, lo que fue una derrota humillante para el perro. Allison acarició al perro y él acarició a Allison. Audaz, pero respetuosamente. Scott era bastante encantador. Reuniendo coraje, invitó a Allison a salir, y ella aceptó con alegría. El día terminó maravillosamente bajo la luna llena, y Scott se durmió lleno de anticipación. Sin embargo, cuando despertó, se encontró nuevamente dormido en una cueva. La niebla matutina envolvía el bosque montañoso, y vislumbró vagamente a un lobo que también lo había notado. Scott corrió frenéticamente, con el lobo a su lado. Finalmente, Scott saltó a un estanque. Al salir a la superficie, buscó desesperadamente al lobo, pero se encontró en el jardín de alguien. El dueño lo miró, atónito, mientras Scott estaba allí, con el torso desnudo, tras haber entrado en la propiedad de otro. Tuvo suerte de que no lo recibieran con un arma. Al llegar a la escuela, Jackson se acercó a él, muy incapaz de creer su rendimiento excepcional y exigiendo saber dónde Scott había comprado estimulantes. Tras los eventos de la mañana, Scott también estaba furioso y reveló todo sobre sus cambios, pero Jackson lo miró como si estuviera loco, incapaz de creer sus historias. Comenzó la prueba de selección y se debía elegir el equipo titular. Justo antes de que Scott entrara al campo, Styles corrió hacia él, habiendo visto los resultados de los análisis policiales con un descubrimiento impactante, pero Scott no tuvo tiempo de escuchar y fue al campo. El entrenador, en un intento de motivar a los jugadores durante su discurso previo al partido, sugirió brutalmente que ganar el juego podría hacer que sus novias los quisieran más. Encendido como si le hubieran inyectado adrenalina, el juego se convirtió en el escenario de Scott. Sus movimientos eran rápidos y precisos, sus maniobras durante el juego tan gráciles como gimnasia. El entrenador interrumpió el juego y le preguntó seriamente a Scott cómo realizaba esos movimientos. Luego lo felicitó inmediatamente por unirse al equipo titular. Todos aplaudieron la victoria de los desfavorecidos, pero Styles parecía preocupado. Los resultados de los análisis confirmaban que había lobos en el bosque y que, tras ser mordido, Scott parecía sobrehumano. Las bromas que solían hacer podrían ser ciertas. Styles comenzó a investigar leyendas de hombres lobo que coincidían con la situación de Scott. Llamó a Scott para compartir sus hallazgos y su teoría. Había sido mordido por un hombre lobo, pero Scott, impaciente, se enfocó en su cita con Allison. Styles enumeró su increíble rendimiento en el campo, no preguntándose cómo un novato podía lograrlo. Las palabras eran duras, pero ciertas. Scott perdió la paciencia y quiso irse, pero Styles lo detuvo, recordándole que esa noche era luna llena. Scott entró en pánico. Su vida finalmente parecía mejorar con su ingreso al equipo titular y una novia atractiva, pero Styles le dijo que estaba maldito y que la luna no solo cambiaría su cuerpo, sino que lo haría sediento de sangre. Styles intentó cancelar la cita por Scott, lo que lo exasperó y casi llevó a una pelea física. Scott finalmente se fue enojado, expresando su frustración en una silla. Tras calmarse, Scott se disculpó y se fue, priorizando su vida amorosa sobre su amistad. Un Styles preocupado se levantó de la silla, descubriendo marcas de garras de lobo en el respaldo, señal de la transformación de Scott. Scott llegó primero a casa para refrescarse. Su madre adivinó de inmediato, por su apariencia, que debía tener una cita con una chica. Al darle las llaves del coche, le recordó que no quería lidiar con una adolescente embarazada más tarde. Scott fue a buscar a Allison y fueron juntos a una fiesta en casa de un compañero. Sin embargo, un invitado no invitado apareció en la fiesta, el misterioso Derek, que desprendía una presencia intimidante simplemente permaneciendo en silencio. Un perro feroz que lo miró se cayó de inmediato y tembló. Scott cruzó su mirada pero se distrajo, y pronto Derek había desaparecido. Los sentidos agudizados de Scott percibieron un lobo corriendo por el tejado. Era, en efecto, una noche de luna llena. Mientras bailaba el TikTok Style con Allison, el ritmo cardíaco de Scott se aceleró. Su cabeza comenzó a latir dolorosamente y un calor intenso invadió su cuerpo, despertando un impulso sanguinario de destrozar a la belleza. Finalmente, abandonó a Allison sin ceremonias y regresó a casa deshecho. En ese momento, Derek apareció y comenzó a hablar con Allison, afirmando ser amigo de Scott, una táctica típica de los villanos. Sudando, Scott no se atrevió a mirar la luna llena a través de su ventana. Intentó refrescarse con agua fría, pero no funcionó. Sus uñas se volvieron afiladas, colmillos crecieron en su boca y sus ojos se tornaron amarillos. Justo entonces, Styles llegó. A pesar de que Scott había priorizado su vida amorosa sobre su amistad, Styles aún se preocupaba por él. Scott, atrincherando su puerta, le pidió a Styles que llevara a Allison a casa, pero Styles dijo que alguien ya lo había hecho. Scott asumió que Derek, el hombre lobo que lo mordió, era responsable de la chica desmembrada en el bosque. Styles se sorprendió al escuchar eso, ya que Derek acababa de llevar a Allison a casa. Scott cerró la puerta con llave, sin reprimir más su naturaleza bestial, y aceptó su nueva identidad como Teen Wolf, activando su modo heroico. Corrió hacia las montañas, siguiendo el olor para encontrar la chaqueta impregnada de las hormonas de Allison. Mientras tanto, Styles fue a casa de Allison e intentó explicar la situación a su madre, descubriendo que Allison había llegado a casa sana y salva, llevada por Derek. En el bosque, Derek atacó rápidamente a Scott, arrojándolo al suelo. Lo había atraído allí para explicarlo todo, pero al sentir el peligro, le
Le aconsejó que huyera diciendo que estaban allí, pero Scott iba un paso atrás. Un silbido sonó. Una flecha atravesó su brazo. A través de su visión rojo sangre, vio a 3 hombres parecidos a cazadores acercándose. El líder ordenó capturar a Scott vivo, pero sus compañeros fueron apartados por Derek, quien regresó aprovechando la distracción de los cazadores. Derek salvó al Teen Wolf. Una vez a salvo, Scott volvió a su forma humana, y Derek explicó los peligros de los cazadores, diciendo que habían perseguido a los hombres lobo durante siglos. Scott, abrumado, lo culpó por transformarlo y meterlo en ese lío. Derek respondió que era una bendición con la que la mayoría solo soñaba. Insistió en que Scott lo apreciaría una vez que aprendiera a controlar sus poderes, y Scott necesitaba su ayuda. A la mañana siguiente, Styles encontró a Scott en la autopista, apenado por su amigo que aún debía conspirar por su propia felicidad. Scott casi había llegado a las manos con él por una chica sexy antes. Styles dijo que, de ser necesario, encadenaría a Scott durante la luna llena y le daría ratones vivos. Después de la escuela, un Scott nervioso esperó a Allison. Sorprendentemente, Allison fue muy comprensiva y no hizo un escándalo por haber sido dejada de lado la noche anterior, ya que su padre la había recogido. Scott salió discretamente, pero impulsivamente se dio la vuelta para mirarla. El padre, al que aún no había conocido, era el líder de los cazadores que le había disparado la noche anterior. Allison resultó ser de una familia de cazadores de hombres lobo, dejando a Scott completamente desconcertado. Luego, Scott le confió a Styles que el padre de Allison era un cazador de hombres lobo y le había disparado con una ballesta anteriormente. Styles tranquilizó rápidamente a Scott, diciendo que al menos el padre no lo había reconocido. La escena se traslada al campo de lacrosse, donde se lleva a cabo el entrenamiento. El capitán del equipo, Jackson, apunta a Scott, mientras que las burlas del entrenador avivan la ira de Scott. No puede reprimir a su lobo interior, pero afortunadamente, su casco cubre su transformación. La pérdida de control de Scott provoca la dislocación del hombro de Jackson. Mientras todos corren a verificar el estado de Jackson, solo Styles nota el estado de su amigo. Scott está a punto de transformarse, y la ira lo hace perder el control. Al dirigirse a los vestuarios, no saben que Derek también está allí, severo e imponente. Derek había ofrecido previamente enseñarle a Scott a controlar sus transformaciones, pero Scott se había negado. En los vestuarios, Scott se transforma en hombre lobo, perdiendo completamente sus sentidos y atacando a su mejor amigo Styles. Styles escapa por poco y usa un extintor para sacar a Scott de ese estado. A pesar del riesgo para su vida, sigue dedicado a Scott. Tras esta prueba, se dan cuenta de que la ira es un catalizador para la transformación. Desafortunadamente, el lacrosse es un deporte violento y hay un partido programado para el sábado. Styles le aconseja a Scott que no juegue, pero Scott se siente obligado a participar por el honor del equipo. Después de la escuela, Scott y Styles discuten por video los eventos del día, y con la dislocación de Jackson, es aún más difícil para Scott retirarse del partido. Mientras Scott se preocupa, Styles se inclina más cerca del video, su expresión cambia. Intenta escribir una advertencia para Scott diciendo que hay alguien detrás de él, pero el mensaje no se envía debido a una mala recepción. Derek aparece detrás de Scott, reprendiéndolo por casi transformarse en el campo. Si queda expuesto, otros hombres lobo también podrían estar en peligro. Derek advierte a Scott que si juega el sábado, lo destruirá y revocará su don por la fuerza. Al día siguiente, Scott se acerca al entrenador para anunciar su retiro del partido. El entrenador, algo excéntrico, se pregunta si es por una novia. Scott lo niega. El entrenador insiste, preguntando si es por un novio, notando que el portero Danny es gay. Bueno, ahora todos sabemos que el portero es gay gracias a la digresión del entrenador. Scott insiste en retirarse, citando sus recientes tendencias agresivas. Sorprendentemente, los ojos del entrenador se iluminan al escuchar esto, afirmando que esa es la clave para la victoria y que los jóvenes necesitan ser ardientes. Al ver que Scott está listo para protestar más, el entrenador lanza un ultimátum: abandonar este partido o ser puesto en la banca para siempre. Scott duda al salir de la oficina del entrenador, sorprendido de ver un mensaje de su madre queriendo ver su partido. Al levantar la vista, se encuentra con Allison esperando ansiosamente su actuación en el campo. Con tanta gente esperando el partido, la presión era alta. Después de separarse de Scott, Allison encuentra su chaqueta perdida en su casillero al final del pasillo. Un hombre lobo se esconde, espiando su cuerpo sexy durante la clase. La belleza de la escuela, Lydia, aprovecha la oportunidad para susurrarle a Scott mientras trabajan en un problema. Se queja de que Scott haya herido a su odioso novio y ahora quiera abandonar el partido. Lydia, siempre vanidosa, estaba con Jackson no solo porque venía de una familia rica, sino también porque era el capitán del equipo campeón. No saldría con un perdedor. Scott replica que perder un partido no mataría a nadie y podría incluso salvar a alguien. Lydia amenaza a Scott diciendo que si no juega, presentaría a Allison a otros jugadores atractivos. Ahora, todos estaban presionando a Scott para que participara en el partido. Después de la escuela, Styles corre a buscar a Scott. Quería que Scott usara su fino oído para escuchar una conversación entre la policía y el director. Aprenden que, debido a un caso que involucra a una chica muerta, la escuela estaría bajo toque de queda. Ambos creían que Derek era responsable de la desgracia de la chica, pero no podían decir directamente a la policía que Derek era un hombre lobo. En ese momento, Scott nota a Lydia presentando a Allison a otros jugadores, lo que lo irrita más, dado que Allison parecía pensar que Lydia era amable. Scott se siente enojado, pero se contiene, ya que él y Allison aún no eran oficiales
especialmente pareja. Notó la chaqueta maloliente que Allison sostenía, la que Derek había colgado en el bosque la noche de la fiesta. Scott le preguntó seriamente de dónde venía la chaqueta, lo que desconcertó a Allison. Scott la interrogó insistentemente sobre la noche en que Derek la llevó a casa. Su preocupación era palpable y su enfoque carecía de sutileza. Negándose a discutir más, Allison se fue con una sonrisa. Enfurecido, Scott acusó a Derek de todos los males. Se dirigió a las ruinas de la antigua casa de Derek, quemada hace 10 años, y gritó el nombre de Derek. Sintió el olor a sangre proveniente de un montón de tierra. Derek apareció tan esquivo como siempre, y le dijo a Scott que no pensara que sabía todo sobre los hombres lobo, solo porque su amigo había investigado en línea. Le aconsejó que pensara en qué podría pasar si perdía el control y se transformaba frente a todos en el partido. Scott se dio cuenta de cuánto había estado a punto de herir a Styles el día anterior. No tendría tanta suerte en el campo. Derek tomó la cross de Scott. Sus dedos se convirtieron en garras y rasgó la red, transformándose parcialmente antes de volver a su forma humana con facilidad. Así mostró la habilidad de un veterano. El Teen Wolf aún tenía mucho que aprender. En un abrir y cerrar de ojos, Derek había desaparecido. Más tarde, para investigar la fuente del sangre cerca de la casa de Derek, Scott y Styles se dirigieron al hospital de la ciudad. Scott se coló en la morgue para encontrar la parte inferior del cuerpo descubierto, mientras Styles lo cubría. Inesperadamente, Lydia también estaba allí, escuchando el canal de cine Daniel C.C. y disfrutándolo. Styles, reuniendo valor, intentó iniciar una conversación, pero se volvió incómodo porque ella seguía escuchando su canal favorito en la morgue. Scott encontró la parte inferior del cadáver de la chica. El olor de la sangre era exactamente el mismo que el de cerca de la casa de Derek. Jackson había hecho coser su brazo y saludó a Lydia con su lengua jugosa, lo que animó a Jackson a tomar estimulantes para el partido. Styles, completamente conmocionado por este intercambio de lengua, perdió todo interés en sus estudios. Tarde en la noche, después de que Derek se fue, los dos amigos armados con palas se dirigieron a las ruinas junto a su casa. Al cavar en un montón de tierra, descubrieron por sorpresa un cadáver de lobo medio hombre. Ambos estaban asombrados. El olor sanguinolento era el mismo. ¿Pero por qué venía de un cadáver medio lobo? Decidieron retirarse. Al cubrir el hoyo, Styles notó una planta llamada acónito que se supone que aleja a los hombres lobo. Al desenterrarla, descubrieron una cuerda de cáñamo enrollada varias veces alrededor de la tumba, rompiendo accidentalmente un hechizo de protección. Al mirar más de cerca, Scott vio que el cadáver de lobo había vuelto a la forma de una mujer, un hombre lobo capaz de transformarse completamente en lobo. Al día siguiente, la policía arrestó a Derek, pues Scott se sentía un poco culpable bajo la mirada penetrante de Derek, aún inseguro de haber hecho algo bueno. Aprovechando la distracción de su padre sheriff, Styles se coló en el coche de policía. Interrogó a Derek sobre por qué la chica muerta podía transformarse en un lobo real, mientras que Scott no podía. Sospechaba que Derek había matado a la chica debido a rivalidades internas entre hombres lobo. Derek respondió pidiéndole que cuidara de su amigo, preguntándose qué haría si Scott se descontrolaba durante el partido y si seguiría apoyándolo. Derek le aconsejó que detuviera a Scott para que no participara en el partido. Al día siguiente, el padre de Styles lo sacó abruptamente, poniendo fin a su conversación. De camino a casa, Scott sintió que sus instintos de hombre lobo se despertaban. Entonces notó que Styles había dejado atrás la cuerda de acónito, que lo afectaba. Styles se detuvo de emergencia y arrojó la cuerda lejos de su bolsa. Sorprendentemente, cuando regresó, Scott había desaparecido. Styles buscó frenéticamente en los alrededores y contactó a su padre sheriff para saber si había informes extraños sobre alguien vagando por las calles como perro. Su padre, exasperado, colgó. Esa noche, Scott transformado llegó a la casa de Allison y espió su cuerpo sexy desde el tejado. Sus instintos animales enloquecidos ignoraba completamente al padre cazador de Allison. Cuando Allison cerró las cortinas, Scott vio su reflejo feroz en el espejo y se sorprendió al volver a la realidad. Saltó del tejado, encontrándose por coincidencia con el padre de Allison que llegaba a casa. Afortunadamente, Scott había vuelto a su forma humana. Allison corrió al escuchar el ruido. En pánico, Scott mintió diciendo que había decidido jugar el partido y había venido a informar a Allison. Ahora tenía que participar absolutamente en el partido. Al ver a su hija tan preocupada por este chico, su padre reflexionó y decidió también ver el partido, dando una palmada amistosa a Scott en la espalda. Scott realmente se había metido en un lío. Tener a un cazador de hombres lobo vigilándolo haría que el partido fuera extremadamente difícil. Antes del partido, Styles abordó a Scott, sabiendo perfectamente que no podía detener a su amigo, pero le recordó suavemente que no perdiera la calma. Inicialmente, sus palabras parecían reconfortantes, pero cuanto más escuchaba a Scott, peor se sentía. Styles le advirtió que no pensara en Allison, ni en el hecho de que su padre o Derek podrían querer matarlo, ni en la posibilidad de que él pudiera matar a alguien. Cuanto más escuchaba a Scott, más sentía que iba a explotar. Al inicio del partido, Styles estaba sudando por su amigo, especialmente porque su padre sheriff también estaba presente. Mientras tanto, Scott se encontraba aislado en el campo. El capitán del equipo, Jackson, lo apuntaba deliberadamente, ordenando a los jugadores que no le pasaran el balón a Scott. Los goles de Jackson encendían a la multitud, e incluso Allison animaba a Jackson con una pancarta con su nombre. Era demasiado para Scott. Styles sentía que el peligro crecía, pero se sentía impotente, siendo un eterno suplente. La ira de Scott
Scott crecía cada vez más. Sus respiraciones se volvían pesadas y gruñidos de lobo escapaban de su garganta, atrayendo las miradas preocupadas del árbitro y el miedo de los jugadores contrarios que instintivamente se mantenían alejados. El padre de Allison preguntó cuál era el número de Scott. Allison respondió que era el único jugador que no había tocado el balón ese día, esperando que estuviera bien. Scott se transformó en hombre lobo y marcó un gol espectacular, provocando los vítores de todos. El entrenador, siempre excéntrico, ordenó a todos que le pasaran el balón a Scott. Intimidado por la presencia de Scott, un jugador contrario le pasó el balón y Scott atravesó la defensa antes de marcar con fuerza, incluso rompiendo la red del portero, igualando el marcador por sí solo y convirtiéndose en la estrella de la noche. Cuando el partido estaba a punto de terminar, Scott recuperó el balón nuevamente, con todos los jugadores contrarios abalanzándose sobre él y con solo 6 segundos restantes, usó sus sentidos de hombre lobo para marcar un tiro de larga distancia, sellando la victoria. La multitud se volvió histérica. Scott se quitó los guantes y vio que sus manos se habían transformado en garras. Corrió rápidamente a los vestuarios, dejando a todos perplejos. Allison lo siguió, mientras que su padre cazador de hombres lobo observaba con atención, presintiendo algo. En los vestuarios a la luz tenue, Allison encontró a Scott en un rincón, quien había vuelto a su forma humana en poco tiempo, indicando que comenzaba a controlar sus transformaciones. Pensando que su comportamiento extraño se debía a la emoción, Allison lo calmó con ternura. Styles llegó tarde, herido por la escena que se desarrollaba ante él, pensando que todos estaban preocupados por él mientras él estaba aquí coqueteando. Después de que Allison se fue, Scott, inconsciente de los celos de su amigo, se acercó alegremente a Styles. Styles anunció las últimas noticias de la policía. Derek había sido liberado porque los policías creían que un animal era el asesino, y la chica desmembrada era la hermana de Derek, Laura. El caso se volvía cada vez más complicado. En el campo, Jackson descubrió el secreto de los guantes. Todos los dedos estaban rasgados. Se preguntó qué tipo de estimulante había tomado Scott, ahora más convencido que nunca de que Scott escondía algo. En ese momento, notó a un hombre bajo las luces que lo observaba. Era Derek, que había visto todo el partido. Si Scott perdía el control, Derek realmente intervendría.